Buenas tardes, hoy es lunes 29 de marzo de 2021, son las 18:45. Comenzamos la clase teórica del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes tenían una lectura obligatoria que era, están viendo la pantalla completa, ¿no? De vectores. Sí, sí. ¿Alguien que me responda? Sí. Bueno, esta era la lectura que tenían que hacer ustedes. Las magnitudes vectoriales, es probable que alguno no haya todavía trabajado, si bien creo que las trabajaron bastante por la información que manejo, la trabajaron bastante en el curso de ingreso. En el ingreso la han trabajado bastante, así que, digamos, vamos a ver. Sí, nuevamente digo que grabo la clase, el que preguntó, grabo la clase y podemos, voy a necesitar un asistente del chat si seguimos así. A las tardes. Gracias. Este material tenían que leerlo porque operar con vectores es fundamental en física. Entonces, hoy les tiene que quedar perfectamente claro cuando definimos una cantidad física con un número, con solo un número, estamos hablando de una cantidad escalar. Es decir, si yo digo 50 y eso es suficiente, entonces eso es una cantidad escalar. En cambio, si una magnitud tiene, además de un valor, tiene una dirección y un sentido, eso se llama una cantidad vectorial. Se llama una cantidad vectorial. Entonces, en ese caso, digamos, el álgebra vectorial cambia un poco y ustedes lo tienen que manejar. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento, si ustedes caminan de un lugar a otro, en cualquier lado donde estén, ahí están definiendo un desplazamiento que es un vector. ¿Por qué? Porque tiene una magnitud, ustedes caminaron 10 metros, tiene una dirección, que es la dirección del desplazamiento que ustedes hicieron, y además tiene un sentido. Ustedes fueron desde un punto a otro punto. La flechita va en ese sentido. Entonces, eso define una magnitud vectorial, por ejemplo, el desplazamiento, que la vamos a reconocer con una letra imprenta mayúscula y con un pequeño vector arriba. Con un pequeño vector arriba. Entonces, con la flecha arriba es como se reconoce una magnitud vectorial. Bueno, acá tienen una serie de lugares como, ustedes por ejemplo acá en esto pueden hacer todo este movimiento, pero vuelven al mismo punto, entonces el desplazamiento es cero. Aunque estuvieron caminando toda la tarde, el desplazamiento es cero. Entonces el desplazamiento es de un punto hasta otro. Después tienen que tener muy en claro, y acá yo voy a ir avanzando, y si alguno tiene alguna duda me va deteniendo, y lo vamos analizando, pero cuando dos vectores son iguales, cuando dos vectores son iguales, si dos vectores tienen la misma dirección, son paralelos. Si además tienen la misma magnitud y la misma dirección, son iguales. O sea, no basta que sea el módulo. Tienen que tener muy en claro lo que es módulo, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Entonces, si el módulo es igual, no basta para ser iguales, porque puede tener otra dirección u otro sentido. Entonces, si dos vectores tienen la misma dirección, son paralelos. Si además tienen la misma magnitud y la misma dirección, son iguales, que es este caso. El caso que está, digamos, donde A y A' son iguales. En el caso siguiente, B tiene la misma magnitud, la misma magnitud que A, pero el sentido contrario. Entonces, el desplazamiento B tiene la misma magnitud que A, pero en dirección opuesta. Entonces, B es igual a menos A. B es igual a menos A. Bueno,
podemos avanzar un poco más, si hay, insisto, si hay alguna consulta, que alguno haya tenido alguna duda en la lectura, lo podemos ver, si no, avanzamos. La magnitud del vector es cuánto mide el vector, digamos, pero en realidad representa la magnitud de lo que está midiendo. Digamos, si vamos a hablar del vector velocidad, va a ser la magnitud de esa velocidad. Si el vector es aceleración, va a ser la magnitud de la aceleración. Si el vector es una fuerza, va a estar en función de los newton que tenga esa fuerza. Entonces, la magnitud de A se la suele reconocer como A solita o A entre barras paralelas, o sea, A vector y barras paralelas. Eso significa magnitud de A. Están viendo mi flechita, ¿no? Mi cursor. Cuando yo... Sí, se ve. perfecto. Entonces, por definición, la magnitud de un vector es una cantidad escalar, es un número y siempre es positivo. No puede haber un vector negativo. El vector, perdón, no puede haber una magnitud negativa. La magnitud es cero o positiva. Sigamos. Bueno, después viene el álgebra vectorial. Entonces, esto no está muy claro acá porque es una imagen de un libro. Ustedes pueden ir al libro directamente si lo quieren tener más claro y se puede, digamos, hacerse como yo les dije el primer día, hacerse su propio apunte. La suma de vectores. La suma de vectores, digamos, hay tres formas de sumar vectores. Dice, podemos sumar vectores colocándolo digamos, uno después de otro. Es decir, el vector A, donde termina el vector A, colocamos el vector B. Entonces, en el origen de A y en el final de B, tenemos el vector C, que es la suma de A más B. Después, podemos también sumar la inversa, digamos, B más A es igual a C, o A más B. O sea, esta propiedad, eso es importantísimo que tengan claro las propiedades de la suma. O sea, que A más B es igual a B más A. O sea, pueden sumar A primero y B después, o B primero y A, y también, digamos, obtener el mismo resultado del vector C. Y también el paralelogramo. ¿Cómo es este tema del paralelogramo? Acá, así se pixela mucho. Se traza por la punta de B una paralela a A y por la punta de A, por el extremo de A, una paralela a B, donde se juntan esas dos líneas auxiliares. Ahí tenemos C, que es el vector C, que es la suma de A más B. Entonces, tenemos las tres formas de sumar. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. Bueno, sigamos. Son todas cosas más o menos simples. Acá tenemos A más B, que es, ahí obtenemos el vector C. Entonces, digamos, y acá tenemos digamos, diferentes formas digamos, de ir entendiendo cómo hacer bueno, acá, digamos, yo creo que esto lo hicieron ustedes ya en el curso de ingreso. Así que, Sí, profe. digamos, vamos a obviarlo para avanzar un poco más rápido. De todas formas, les queda, bueno, lo de los componentes vamos a volver también, porque esto sí es importante. Bueno, yo los acompañé el lunes con Luis, que estuvieron trabajando con las componentes. Digamos, ya vamos a volver. Esto es lo que ustedes estuvieron trabajando, que en realidad el uso de las componentes para calcular la suma es del vector A
descomponerlo en las componentes en vertical o las ordenadas y las abscisas, y el vector B ordenadas y abscisas, y sumar las componentes en X y sumar las componentes en Y. Entonces, y el resultado RI y RX van a conformar, van a ser las componentes del vector resultante. Bueno, acá, digamos, tienen que acordarse siempre, digamos, no pueden equivocarse, digamos, lo tienen que tener muy claro, lo que es cateto adyacente, que es el coseno, y eso depende dónde pongan ustedes el ángulo. Si ustedes ponen el ángulo, digamos que por convención les sugiero que lo hagan siempre, que el ángulo lo tomen desde el semieje positivo de las X, desde el semieje positivo de las X, a partir de ahí toman el ángulo en sentido antihorario. Entonces, ahí la componente en el eje X del vector A va a ser el coseno por el módulo de A, que es cateto adyacente. Y la componente vertical o del eje Y o de las ordenadas va a ser multiplicado por el seno, que es cateto opuesto. Este valor es el cateto opuesto de este ángulo. Entonces, si ustedes siempre toman el ángulo desde el semieje positivo de las X, el coseno les va a dar siempre les va a dar la componente en X, y el seno siempre les va a dar la componente en Y. Y además les va a dar los signos. El seno y el coseno les va a dar los signos, depende en qué cuadrante estén, 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. La función seno y coseno le va a dar los signos de las componentes. Si tienen la precaución de tomar siempre desde el semieje positivo de las X el valor del ángulo. Bueno, ¿qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector de módulo 1 que pertenece a un eje determinado. Entonces, en el caso del eje X, tenemos que el vector unitario Y latina techito, acento circunflexo se llama, para los amigos techito. O sea, y latina techito, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Es importantísimo que entiendan el concepto de esto. Este vector y latina, o sea, este vector unitario y les va a transformar cualquier número que ustedes tengan en unidades del eje X, o sea, de proyección del eje X. Si ustedes tienen 3i, significa que tienen un vector que tiene 3 unidades en el eje X. Así como J es el vector unitario del eje Y. Entonces, si ustedes tienen un vector que dice 3i techito más 2j techito, significa que tiene 3 unidades. La proyección del vector es en el eje X es de 3 y la proyección en el eje Y es de 2. Entonces, ahí tienen 2 unidades en el eje de las ordenadas, 3 unidades en las abscisas. Entonces, proyectan eso y tienen el vector, que se expresa de esta forma. Como ven, A sub X es el número de unidades, que tiene, el número de veces que entra ese vector unitario en la proyección del vector A en el eje X, y J el número de veces que entra en la proyección en las ordenadas. Bueno, van a usarlo todo el año, IJ, y a los eléctricos les va a servir también para, digamos, para los números complejos. Así que, digamos, utilicen mucho esto. Y después, bueno, tienen que
digamos, ver todas las propiedades que tiene esto, que lo van a tener que estudiar por su cuenta. Faltaría acá para el tercer eje, que es el eje Z, que el vector unitario del eje Z es el vector K, acento, K, techito. Entonces, IJ y K son los tres vectores unitarios que definen el espacio. Cualquier vector que esté en el espacio va a tener tantas unidades en I, tantas unidades en J y tantas unidades en K. Con eso pueden obtener cualquier vector del espacio. Entonces, un vector A tiene tantas unidades en el eje X, tantas unidades en el eje Y y tantas unidades en el eje Z. Si acá esto es 0K, significa que el vector A está en el plano XY. Si tiene 0X y tiene valores acá y acá, significa que está en el IZ. Saben que con los tres planos que pueden tener XY, YZ y AZ. Insisto, pueden preguntar cuando quieran, hacer consultas. Si no, seguimos. Bueno, definimos el vector, definimos las componentes y también los vectores unitarios. Ahora vamos a ver, bueno, vimos suma y restas. Bueno, ahora vamos a ver producto entre dos vectores. Nosotros podemos, digamos, antes del producto escalar, es el vector, el producto escalar entre dos vectores se define, el producto escalar entre dos vectores también se llama producto punto, también en algunos textos lo pueden encontrar como producto interno. Es el producto de los dos módulos por el coseno del ángulo. Entonces, el producto escalar entre dos vectores, es el producto entre los dos módulos y el coseno del ángulo. Esto van a tener aplicaciones en distintos temas de física que vamos a dar durante el año. Por eso digo, cuando se les diga a ustedes producto escalar, tienen que tener claro de qué estamos hablando. Producto escalar entre dos vectores, entonces es un número, el resultado es un número, producto punto, ¿por qué? Porque A punto B, entonces es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, ese es el producto escalar entre dos vectores. Después tenemos, bueno, está acá toda la demostración. Normalmente la tengo, digamos, si la quieren ver, esto en clase yo lo hacía, y está grabado en la clase de YouTube, así que lo pueden ver si quieren, la demostración de cómo es, cómo se llega a que el producto escalar de A escalar B es AXBX más AIBI y AZBZ. Alguien tiene el micrófono abierto, me parece que es Nicolás. Podés cerrarlo, Nicolás. Entonces, el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus respectivas componentes. XX, y ZZ. Ese es el producto escalar con respecto a los componentes. Si no, era el producto de los módulos por el coseno del ángulo. Del ángulo que los separa entre los dos. Acá tiene un ejemplo. Y cálculo de ángulos con el producto escalar. Entonces, bueno, ahí pueden estudiar esos ejemplos que son sumamente útiles. Bueno, el producto vectorial, o también llamado producto cruz, o producto exterior también se llama, es el producto entre dos vectores cuyo resultado es un tercer vector. Entonces, A vectorial B, A cruz B, es igual a un vector C, cuya magnitud es el producto del módulo de los dos vectores, módulo de A por módulo de B, por el seno del ángulo. Esa es la magnitud de C, cuya dirección es normal al plano que forman los dos vectores. Fíjense, el vector A y el vector B me forman un plano. Ahí está oscurecido el plano. Entonces, el vector C
va a tener una dirección normal, es decir, 90 grados a ese plano, la dirección. Y el sentido va a ser la regla de la mano derecha. Si es A, ahí como lo están viendo, A vectorial B, el sentido es hacia hacia arriba. Y si en cambio al revés es, me alejo un poquito, es B vectorial A, el sentido es hacia abajo. ¿Qué es lo que le está diciendo esto? El producto vectorial no es conmutativo. A vectorial B no es igual a B vectorial A. Entonces, ahí tienen digamos, cómo calcular el producto vectorial entre dos vectores. También, digamos, acá esto lo tienen que entender, se lo dejo para que lo vean ustedes. ¿Por qué I vectorial I es 0, J vectorial J es 0 y K vectorial K es 0? ¿Y por qué I vectorial J es K? ¿Por qué I vectorial J es K? Le voy a explicar solamente esto. I vectorial J es igual a K. Vamos a donde teníamos hoy, donde teníamos acá. Fíjense, I vectorial J, y así, acá está I vectorial J es igual a K. Ven que mi dedo, pueden mirar la imagen, que la deben tener mi imagen a la derecha, o sea, mi dedo gordo está en el sentido de K. I vectorial J es igual a K. A ver si alguno de los 100 que están presentes me dice que lo entendió, me va a dar una alegría. ¿Se entiende? Sí. Sería la representación en el espacio. Hay un micrófono, creo que es el tuyo, Martín. Si estamos hablando de IJK, Valentín, sí estamos en el espacio. Entonces, yo lo que te decía es que I vectorial J es igual a K, y después háganlo ustedes. Fíjense que el seno de 90, ¿cuánto es? Seno de 90 es igual a 1. Y el módulo es 1, 1. Y la dirección va a ser la dirección de K. Por eso, alguien escribió. Si ya estás, Martín, mírame el chat. Bien, Pedro, Iván y Juan Martín. Ahí está, muy bien. El seno de 90 es 1. Entonces dijimos que el producto vectorial es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo. Si el ángulo es 90, el seno da 1. Si el módulo, yo les dije, el módulo de I, J y K es 1. Entonces, 1 por 1 por 1 es 1. ¿Y la dirección cuál es? IJ, vectorial IJ, es normal al plano. El plano que define en IJ, que es XY, es la dirección de Z, que es K. Bueno, eso es lo que le está diciendo esto acá, que es igual a K. O, si no, la inversa, menos J por I, también, que son los que necesitan para resolver esto y ver cómo queda esto, que es más fácil verlo en el determinante. Entonces, acá les enseño un cálculo, tenemos un ejemplo de cálculo de producto vectorial. Conclusión, tienen el producto entre dos vectores, ahí está Martín, espectacular. Ahí Martín tiene, para que Valentín ahí planteaba el espacio, lo tiene, no sé si lo tenés con nombre, Martín. Ya dejo de compartir y podés poner en pantalla completa. Bien. Bueno, ahora, si querés, dejo un minuto de compartir y tomar la pantalla completa. Vos. Fíjense ahí que este lo encontré recién allá en el laboratorio. Es un invento de Carlos. Ahí tenemos los tres vectores, los tres versores, podemos decir, ¿sí?
I, J y K. Y el producto vectorial de I y J, fíjense que es I por J, me da K, que sería este vector que sale en un plano perpendicular al plano que ocupan los dos vectores de abajo. El plano, el eje XY, I por J me da hacia arriba. Ahora si hago J por I, me va a dar hacia abajo y este vector va a quedar así, ¿sí? O sea, va a ser el vector hacia abajo. Va a cambiar la dirección, entonces el producto vectorial no es conmutativo. Bien. No sé si hay alguna consulta, si sirvió de algo, pero bueno, en vivo por ahí es un poco más práctico, lo pueden ver mejor. Pero al tenerlo así planteado en 3 direcciones, las 3 perpendiculares entre sí, son 3 direcciones ortogonales, lo pueden llegar a entender mejor. Te piden que lo repitas, bien. Martín. Este que está en a ver. rojo, sería el eje X, el versor Y. El que está en azul, el eje Y, que sería el versor J, y el verde sería el versor de otra perspectiva, el vector K. No sé qué me dice Santiago, hay que tomarlo de otra perspectiva. Profe, Fíjense, Ahí está, ahí lo vemos así, Martín, sí, está bien. Ahí lo vemos así. X es Y y Z. Z está en este caso yendo hacia la pantalla. ¿Sí? Claro, entonces Sería el verde. vos hacés tu mano derecha, Vamos a hacer Y vectorial J, tu mano derecha. Y por J, Exacto. vamos a sacar esto. Y por J Tu dedo. es el vector que sale hacia allá. Claro. Si yo hago J por I, el vector viene hacia mí. ¿Sí? Ahí tiene el cambio en el sentido. No en la dirección es la misma, ¿sí? Recuerden que la dirección nos marca la recta de acción del vector, lo que cambia es el sentido. I por J y J por I. Cambia de un lado hacia el otro, 180 grados. Bien, espero que haya servido. Ahora sí, dice Leandro, está muy bien. Bien. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar ahora con la noción, introducción al concepto de campo. Campo significa toda una región del espacio donde yo voy a analizar. Un campo puede ser escalar si estamos hablando, por ejemplo, de densidad de masa. La densidad de masa es la masa dividida por el volumen. Pero si estamos hablando de un sistema no homogéneo, digamos, puede tener distintos valores, depende de dónde están. Entonces, ahí hay un campo escalar de masa. Entonces, hay que definir un valor de la densidad para cada punto. Digamos, este sería un ejemplo. Podemos dar otros ejemplos. La densidad, la temperatura podría ser la temperatura donde están ustedes. Qué sé yo, puede haber algún lugar que tenga diferente temperatura, que más arriba, por ejemplo, en la casa de ustedes esté más caliente, más abajo más frío. Entonces, cada punto de esa habitación tiene un valor determinado que define un número. La temperatura es un número. Entonces, eso sería un campo escalar, un campo de temperaturas o un potencial eléctrico. Entonces, campo escalar. Un campo vectorial es una aplicación a cada punto del espacio asignándole una magnitud vectorial, módulo, dirección y sentido. A cada punto del espacio se le asigna una magnitud vectorial. Por ejemplo, la velocidad en el aire. La velocidad, una distribución de velocidades en el aire. El viento, por ejemplo, eso sería una magnitud, digamos, un campo vectorial. Acá tienen el viento. Cada punto de la atmósfera posee una intensidad como una dirección y sentido. Acá tienen un ejemplo de diferentes, digamos, un campo de viento. Y otros ejemplos, campo eléctrico. El campo eléctrico tiene una intensidad, dirección y sentido. El campo magnético también, el campo gravitatorio o el flujo de calor. Fíjense que estamos hablando de física. Entonces, recién definimos lo que es un vector.
Después vamos a hablar de campos vectoriales y va a haber operadores de campos vectoriales. Por eso es tan importante que ustedes armen bien los cimientos. Profe, me quedó una duda. Diga, Ignacio, diga. Lo escuchamos. Dos vectores serían paralelos cuando el resultado de su multiplicación de su producto vectorial es 0. Sí, porque el seno del ángulo entre esos vectores es 0. Ah, está, ok, está, gracias, profe. Si están normales, o sea, están a 90 grados, el seno te va a dar 1, lo que yo te estaba diciendo hoy. Y si están paralelos, los vectores, por eso que el producto vectorial sea 0 implica, te va a dar, entre otras cosas, te va a decir eso también. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Yo voy a detener